ni en 10 años, y mucho menos trabajo formal. Porque aquí el fenómeno que vemos que te dicen, sí, ha aumentado el empleo, no, todavía hay 50.000 empleos menos que prepandemia. Pero lo que sigue creando mucho es empleo informal. Eso fue 1.500 millones de dólares este año. Y el año que viene se va para 2.000 millones porque es que las pérdidas han aumentado. El gobierno anterior dejó las pérdidas en un 31% y la pérdida en promedio anda por 42, 43%. Y hacen planes, critican lo que se han hecho en el pasado, como si prometieron la solución a problemas como este del eléctrico. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Pero no hay respuesta. El problema es de pérdida y eso significa un hoyo para el presupuesto nacional. Usted saca 2.000 millones de dólares para echarle un hoyo, porque eso es para echarle un hoyo. Es igual que en un zafacón. En un zafacón. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Qué placer, qué honor contar con una audiencia de gente inteligente como todos ustedes. Muy buenos días Jacqueline Morel. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este jueves 16 de noviembre. Como siempre, felices, a pesar de mi gripe mala, cuídense. Cuídense mucho de estar con ustedes, de comentarles la actualidad, los temas importantes del país y del mundo. Como cada jueves nos acompaña la bella e inteligente Yanis Santaella con su segmento de salud emocional Cerca de Ti. Hoy tratará el tema, trabajo mucho, pero no sé cómo parar, el síndrome del workahólico, que lo tiene Ramón y que lo tengo yo. Sí. Es decir, que tenemos que escuchar eso hoy y mucha gente. Así que porque hay otros atentos. Que no. Hay otro en este país que se llevan de la canción que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y entonces, dice, yo no trabajo. Bueno, Ramón está entrenando, ha recibido muchos piropos aquí en el estudio y como siempre, Camilo, yo estoy diciendo que Ramón está entrenando. Bueno. Y tenemos de invitado. Sí, al licenciado Rafael Calderón, quien fue senador, también fue secretario técnico de la presidencia en el gobierno de Hipólito Mejía y actual candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Azua de Compostela. Yo no sé si tú recuerdas, tú tienes más memoria que yo. En la campaña de Hipólito Mejía, sí, o ya electo, él tuvo en el almuerzo de los medios corripios. Yo estaba ahí. Ah, tú estabas ahí. No, fue en 1+1. Fue en 1+1. Que Juan Bolívar convocó, yo era de las convocadas. Exacto. Cuando convocaban a uno, porque ahora hacen las cosas y a ti y a mí no nos convocan. Sí, a veces. Pero está bien. Bueno, Hipólito empezó a hablar de una serie de obras y obras y obras. Y alguien preguntó, presidente, ¿y el dinero dónde va a ser? Él dijo, pregúntele a Calderón. Calderón, ¿de dónde van a salir los cuartos? Y de ahí eso se pegó en la campaña. Así es. Que todavía lo recordamos. Salud, Calderón ya está en el estudio. Ya está en el estudio. Señores, ayer se celebró la 10ª convención empresarial de CONEP, que como su nombre lo indica, ya van 10 versiones. Ellos siempre concluyen con un legajo amplísimo de recomendaciones. Y yo creo que las de ahora están muy a tono con la situación de la educación, con la situación de la salud y con la situación del sistema energético, porque ellos hablan del tema en el energético del costo que significan los subsidios, hablan del cortoplacismo en la educación. En fin, los temas que abordan son cuestiones que deben de ser escuchados y estuvieron ahí, estuvo el presidente Abinader y estuvieron todos los candidatos o la mayoría de los candidatos presidenciales. Mira, Ramón, este trabajo de esta convención del CONEP inició hace 6 meses y no se limitó al Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, sino que hicieron reuniones y recogieron recomendaciones de diferentes provincias y zonas del país. Y hay que ver el antecedente. Es que en términos generales, la República Dominicana se destaca como el segundo país más consistente en América Latina en cuanto a su crecimiento del PIB desde 1970 al 2022, lo que ha impulsado un crecimiento económico positivo y de bienestar, no para toda la población, pero sí. Entonces, en los últimos 52 años, el país ha promediado un crecimiento del 5.2%. Y en las últimas 3 décadas, la República Dominicana se ha situado como el tercer país con mayor crecimiento promedio en América Latina y el Caribe. Además de que en los últimos 12 años ha ocupado la segunda posición en términos de crecimiento promedio de la región. En realidad, cuando vemos el antecedente, y sigue muy bien fundamentado y cierto, la República Dominicana ha tenido condiciones formidables para tener un crecimiento espectacular.
pero no ha ido acompañado quizá de algunas medidas de control y de ver un poco más el panorama de que este crecimiento, ya todos sabemos que hemos crecido mucho, pero seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina y el Caribe. Porque es que el crecimiento nada más beneficia a la élite empresarial, al 10% de los más ricos. El crecimiento no se desborda a la clase media, si hay clase media, y mucho menos a los pobres. Bueno, Ramón, la culpa no la tiene necesariamente el empresariado, sino las políticas públicas del gobierno, o de los gobiernos, porque esto ha sido una situación que hemos crecido y hemos crecido en los últimos 50 años, y por ahí han pasado gobiernos desde el Partido Reformista, el PRD, el PLD y ahora la Fuerza del Pueblo. No, el PRM. Digo, óyeme, pero Dios mío, el Partido Revolucionario Moderno, subconsciente me traiciona, ¿no? Todavía. Todavía. Entonces, el tema es que hay muchas situaciones que están por resolverse. También ellos piden que se busque una nueva forma de medir el crecimiento, que revisemos lo del PIB, por ejemplo, y el eje de las propuestas se fundamentan en el desarrollo productivo y el desarrollo humano, y seguir fomentando un crecimiento económico de forma equitativa y sostenible y mejorar la calidad de vida de la población. A mí me llama la atención, Ramón, y no es culpa tampoco de los medios de comunicación. Se hace un extracto de lo que dijo el presidente, del CONEP, Celso Juan. Es que es muy extenso el documento. El documento es extenso. El tema es el uso que le vamos a dar a ese documento. El tema es cómo, después de haber invertido horas y horas de trabajo haciendo este documento con recomendaciones pertinentes, cómo eso se va a traducir en que se implementen o se revisen algunas de las recomendaciones. Y ellos hablan de una proyección de inversión privada superior a los 30,000 millones de dólares y superior al PIB. Me lo hallo grande, me lo hallo como Lo que mucho, la meta es la creación de 500,000 puestos de trabajo. que es mucho también en el sector privado. Pero, Ramón, lo que no sé si es un error de esta crónica, pero dice que para el 2024. No creo. No creo. Que en un año se pueda lograr esa meta. Ni en 10 años, y mucho menos trabajo formal. Porque aquí el fenómeno que vemos que te dicen, sí, ha aumentado el empleo, no, todavía hay 50,000 empleos menos que prepandemia. Pero lo que sigue creando mucho es empleo informal, no formal. Esa es la realidad. Bueno. Pero, por ejemplo, oye, como dicen, un párrafo de la educación no aguanta el cortoplacismo. Ya. En nuestro compromiso defender la implementación y continuidad de políticas públicas orientadas a que la educación dominicana pueda dar un salto cuántico. Y con la electricidad señalan que es impostergable implementar sin mayor dilación las raciones requeridas a los fines de eficientizar la distribuidora. Y con eso coincidieron con esta humilde servidora que tengo años repitiendo que mientras exista un subsidio eléctrico, sigue siendo un fracaso el sistema. El sistema se verá el progreso realmente y la estabilidad cuando ya no existe el subsidio. Porque tenemos que tener presente de que tiene un tiempo. Antes no manejábamos, como Dios nos ayudaba, verdad que teníamos más apagones, pero nos manejábamos sin subsidio. Ahora la moda es tener ese subsidio que nos cuesta miles de millones de dólares todos los años. No, el año pasado fue 1.500 millones de dólares, y este año. Y el año que viene se va para 2.000 millones porque es que las pérdidas han aumentado. El gobierno anterior dejó las pérdidas en un 31% y la pérdida en promedio anda por 42, 43%. Pero tú tienes distribuidoras como la del Este que tienen pérdida de 50 y pico por ciento. Entonces, ninguna industria que pierda la mitad o que no cobre la mitad de lo que produce. Lo que yo no entiendo, Ramón, es cómo a 3 años de gobierno, casi 4, cómo los principales funcionarios que tanto critican y hablan del área de económica y hacen planes, critican lo que se han hecho en el pasado, cómo si prometieron la solución a problemas como este del eléctrico, la situación lejos de mejorar ha empeorado. Pero no hay respuesta. Yo no veo el Consejo Unificado ese de las EDES dar ninguna declaración, no veo tampoco a quienes dirigen las EDES explicar por qué han aumentado las pérdidas, mucho menos veo al ministro de Energía diciendo cuál es el plan para que esta dinámica se rompa. No, el ministro de Energía siempre lo que te habla es que se van a instalar tantos megavatios, 1.000 megavatios de energía renovable, se va a instalar otra planta por así. El problema ya no es tanto de generación,
el problema es de pérdida y eso significa un hoyo para el presupuesto nacional. Usted saca $2.000 millones para echarle un hoyo, porque eso es para echarle un hoyo. Es No, igual que, en un zafacón. en un zafacón, es igual que el 4% del PIB, es en un zafacón que lo estamos echando. Pero bueno, mantengamos el optimismo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta es brillante, señores, el consultor jurídico. Él lo es, ¿eh? ¿Eh? Y una persona maravillosa. No. Tremendo profesional. Mira, y es un hombre que cuando yo le he escrito WhatsApp para invitarlo, él me responde, me dice si puedo o no puedo. Porque ellos enviaron al Congreso un proyecto que los congresistas, hoy hay una reseña, se lo hallaron raro, porque era un proyecto para facilitar que se renegocien los contratos que habían sido firmados antes de la ley de compra. Los diputados se preguntaban, pero eso debió venir con un listado. Bueno, pues eso fue lo que permitió la renegociación de la concesión de los aeropuertos sin necesidad de hacer una licitación. Porque la ley dijo, mire, todo contrato antes de la ley 340 no tiene que pasar por una licitación. Entonces ahora, cuando viene lo de la concesión es que entonces se dan cuenta los diputados por qué fue ese proyecto de ley. Por eso digo que fue muy inteligente el Poder Ejecutivo y muy inteligente el consultor jurídico, que es el que prepara los proyectos. Que por cierto, el presidente que cuestionó el proyecto anterior o el contrato inicial de que no servía, de que no benefició al país, resulta que fue el Congreso del PRD que aprobó ese contrato. Porque en el 96-2000 el PLD no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras. ¿Pero quién presentó el proyecto? Lo presentó el Poder Ejecutivo. Pero fue una comisión bicameral y fue el partido de oposición con Ramón Alburquerque, presidente del Senado, y Lila Alburquerque, fíjate, Alburquerque, pero no son familia, era presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, la oposición aprobó el contrato. Entonces, el contrato no era tan malo. No, su partido, corrige, el partido de Abinader aprobó el contrato. Exacto, el PRD. El PRD, mira. El partido de Abinader. El tema es que llamó la atención. Fue como cuando también sacan varias veces la autopista de Samaná, ese contrato se firmó en el gobierno de Hipólito Mejía. Bueno, mira, lo que llamó la atención es que ese contrato le faltaban 7 años para que se venciera. Es decir, que muchos entienden que no había la necesidad de hacer esa modificación ahora, esa renegociación ahora, y también modificar esa ley para justamente el Poder Ejecutivo tener las manos libres para hacer la renegociación de ese contrato. Lo que se quiere finalmente, Ramón, es obtener los recursos por adelantado. Y ahí negociarían, algunos encuentran que son insuficientes lo que va a recibir, que es insuficiente lo que va a recibir el gobierno por el uso de esos aeropuertos hasta el 2060. Y este será un tema de debate, pero finalmente con la mayoría que tiene el partido de gobierno será aprobado en el Congreso. Pero es una pena que se aprueben proyectos que no se conozcan, porque los propios diputados no tenían idea de cuáles contratos antes, previos, no hicieron la tarea, la debida diligencia de saber a cuáles contratos se referían. Porque el proyecto no lo decía. El proyecto fue, reitero, inteligentemente preparado. Por otro lado, ya se conocen porque ya se conocen cuáles son las posiciones y las provincias de la alianza del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD. Ya hoy la prensa publica las alianzas que le toca. Son migajas lo que le tocan a los partidos. Una serie de ayuntamientos chiquiticos, Jaquimelle, La Descubierta, Vallejuelo. A la Fuerza Nacional Progresista no le dieron nada. Sí le dieron, pero no, ellos no están. Creo que sí. No. En el estado que son 52. Mira, los partidos Fuerza Nacional Progresista y Alianza País, que forman parte de la coalición municipal en varias demarcaciones, no encabezan ninguna candidatura dentro de los acuerdos. Es decir, a la Fuerza del Pueblo ni le hicieron un acto, como le hicieron a todos los partidos, ni le dieron posiciones. Porque ¿A cuál? A la Fuerza Nacional Progresista, tú dirás. Sí, porque que yo te digo, es duro para los PRMistas recibir el apoyo de una gente que maltrataron tanto al doctor Peña Gómez.
Mira, Ramón, racialmente, y también le inventaron muchísimas calumnias, lo vincularon al narcotráfico. Entonces, te acepto tu apoyo, pero mira, de lejito. Ni hago un acto contigo, ni te doy ninguna posición en la boleta. bueno, mira, el PRM cederá a sus aliados un total de 19 alcaldías y unas 37 direcciones municipales, sin incluir otros cargos en las negociaciones. La mayoría son de justicia social. ¿Tú conoces ese partido? No, y hasta lo busqué en Google y no me salió. Y el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, ellos sabrán, tal vez tienen candidatos muy, muy fuertes y hay un listado ahí. Son 52, en el creo. listado, que imagínate tú no leerlo, tú coges, son municipios pequeños. Bueno, pero está la alcaldía de La Romana, de Sosúa, de Jaquimelle, Juan de Herrera, Vallejuelo, Asua, Monción, Boca Chica, Canca la Reina, Atillo Palma. yo sé dónde, eso por la línea. De a uno y de a dos a los partidos. Hay partidos que no les interesa eso, lo que les interesa es, como dijo el general Zorrilla, jure, presidente, que usted nos va a colocar en el tren gubernamental ahora y cuando gane. Oye, eso fue genial. Señores, finalmente hay un asunto misterioso en Barahona. 10 personas han muerto de diarrea. Ramón, sí. 10 personas. Y es una noticia chiquititica en uno de los periódicos. No, mira. Dicen, algunos entienden que es cólera. Yo creo que es cólera. Yo creo que es cólera. Porque el ministerio está diciendo que es una amebiasis. Sí, pero la qué ameba coincidencia. No se muere nadie. La ameba, la cólera sigue. Cuando eso comienza y el paciente no se hidrata y se le detiene, eso en horas puede desmejorarse y fallecer. Y hay que recordar que hay cólera en Haití. Y Barahona está pegadito de Haití. Entonces, pónganle atención a eso. Bueno. Porque ya van 10 fallecidos.